turismo y educación de la mano. Todo ello en el ánimo del Ayuntamiento de Cartaya de que desde los más pequeños conozcan la historia y el patrimonio. Ha sido la primera experiencia para alumnos y alumnas de infantil y primaria del Colegio Público Virgen del Carmen del Rompido, algo que se va a extender a los centros de Cartaya en las próximas semanas. Para ello, el primer teniente de alcaldesa y concejal de turismo, David Calderón, y la concejala de educación, Celestina Vázquez, han comparecido en el Faro del Rompido para explicar en qué consiste el proyecto y todo ello bajo las más estrictas medidas de seguridad sanitarias. Bueno, presentamos un proyecto desde el área de turismo en colaboración con el área de educación para sacar a la escuela de los muros de la escuela, para llevar la identidad, la cultura, las tradiciones, la historia del Rompido a los niños del colegio y las niñas del Rompido. Es un proyecto muy interesante porque hace que los niños y las niñas den un paseíto por su pueblo, aprendan su cultura, sus tradiciones, su historia, acompañados de una monitora de información turística, y vienen al faro, como estamos viendo, al faro viejo del Rompido, ven el faro nuevo, se dirigen a los cuartos de pescadores, se dirigen al muelle, se encaminan a la calle Virgen del Carmen y van al paseo marítimo, a la Plaza de la Sirena, ven la flecha del Rompido, las maravillosas especies que habitan en esas zonas singulares a nivel europeo, se les enseña la historia y, por qué no, las leyendas de este pueblo marinero, las historias de berberiscos, de piratas berberiscos, las historias de renegados que conducían a los piratas berberiscos hasta la población Arca de Buey, San Miguel Arca de Buey, su despoblación del siglo XV al XVII, los datos sobre los principales faros que son emblemas del Rompido. Los niños se empapan de su historia, de sus tradiciones, porque la historia y las tradiciones de las personas tienen que ver con su identidad. Cuando uno se empapa de la tradición, de la historia de su pueblo, construye su propia personalidad. Eso queremos con nuestros niños, porque aquí tenemos una oficina de turismo, pero los verdaderos embajadores y embajadoras del Rompido y de Cartaya como municipio turístico deben ser sus niños y niñas. Este proyecto es un proyecto muy interesante que además hemos empezado en el Rompido, pero vamos a trasladar a todas las escuelas de Cartaya para que también los niños y niñas de Cartaya hagan su ruta, se empapen de las costumbres y de la cultura y aprendan mucho poro a poro lo que es su historia y lo que es la historia de sus padres, de sus abuelos y de sus familiares. Por su parte, la concejala de Educación, Celestina Vázquez, aplaudía la iniciativa porque dijo: este será un legado que pasará de generación en generación. Esta visita guiada por el patrimonio etnográfico, cultural y patrimonial del Rompido le va a hacer a los niños muchísimo bien, porque eso se va a trasladar luego a su vida habitual, y sobre todo a sus aulas. Le van a contar a sus compañeros y a sus profesores en qué ha consistido esta visita y lo motivadora y educativa que va a hacer, y van a ser embajadores de esta cultura que está un poco olvidada y que queremos que se haga extensiva a todo el pueblo y a toda la zona. El primer teniente de alcaldesa y concejal de núcleos costeros, David Calderón, también presentó una tarjeta que, bajo el eslogan Embajadores y Embajadoras del Rompido, permitirá a los alumnos y alumnas interactuar con sus profesores, padres y madres y compartir la historia. Al final de la visita los niños van a recibir una tarjeta de embajador o embajadora del Rompido con unos códigos QR locutados en inglés y en español para que los maestros y maestras trabajen con ellos también en Navidad en sus casas sobre estas locuciones, sobre los principales hitos patrimoniales, culturales y etnográficos del Rompido, y puedan hacer sus tareas fuera de clase en colaboración con su familia. Es un proyecto muy interesante que está a caballo, como decía mi compañera Cele Vázquez, la concejala de Educación, que está a caballo entre lo turístico y lo educativo, que es un proyecto que además es estratégico y en el que estamos muy ilusionados y que esperemos que dure mucho tiempo. La experiencia se extenderá a todos los centros educativos de Cartaya una vez pasen las fiestas navideñas.